Bien, pues buenas a todos, sean bienvenidos de nuevo a este canal, Teoría en pocos minutos. Hoy nos encontramos con el doctor José Manuel Rodríguez Pardo en esta segunda entrevista en la que trataremos, tratará él de responder a una serie de cuestiones relacionadas con las disciplinas de la filosofía de la religión. Pues, qué tal está usted, doctor José Manuel? Bueno, buenas tardes y me encuentro perfectamente y gracias por la oportunidad que me brindáis. Nos alegramos de que se encuentre bien bueno, nosotros le agradecemos también que que haya aceptado venir aquí. Y bueno, voy a proceder a realizar una breve presentación y continuamos empezaremos la entrevista. Bien, pues José Manuel Rodríguez Pardo es licenciado en la Universidad de Oviedo, doctor en filosofía también en la misma universidad en el 2004, con la tesis con el título de El alma de los brutos en la filosofía española del siglo XVIII, en el entorno del padre Feijó, análisis desde el materialismo filosófico, una tesis doctoral que fue dirigida por el mismo Gustavo Bueno. Es también director de la revista Metábasis, creada en 2018, y bueno, tiene varios artículos en la misma revista que voy a proceder a citar. El sistema del materialismo filosófico después de Gustavo Bueno, en el número primero de Metábasis, la involucración de las categorías científicas, el problema de la finalidad de los organismos vivientes, que creo que tiene dos partes, y Sí. la literatura e historia, relación ficticia o real, en el sexto número. Bien, pues hoy en esta entrevista que estamos grabando ahora, pues nos propondremos una serie de cuestiones al profesor Pardo, y él tratará en relación con la disciplina de la filosofía de la religión, como he dicho antes, y él tratará de responder. Bien, pues comencemos. La primera pregunta está relacionada es la propia definición de la disciplina o de la misma expresión. ¿Cuándo y cómo surgiría esta expresión o esta disciplina? ¿Y qué tiene que ver con respecto a ella la figura de Spinoza? Bueno, el nacimiento, digamos, de disciplinas, en este caso de disciplinas filosóficas, no suele ser casual. Vamos, realmente los sistemas filosóficos, pues, son un engarce. O sea, son totalidades, pero claro, un engarce de partes, ¿no? Totalidades sistemáticas, que decía Bueno, en el sentido de que engarzan unas partes y las relacionan de una manera especial. Ni todo se relaciona con todo, ni nada se relaciona con nada, ¿no? Como bien sabemos, es el principio de sin bloque. Y es evidente pues, que si hoy día pues, acudimos a una facultad de filosofía al uso, pues encontraremos multitud de disciplinas dentro de lo que sería un sistema. Filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, filosofía de la religión, aunque seguramente en los tiempos que corren pues no se procedería de una manera sistemática, sino que más bien se procedería en un sentido de especialista, ¿no? Pues los expertos en filosofía del derecho suelen ser juristas, pues que hacen sus pinitos, ¿no? Pues más allá de la disciplina. Y filósofos de la ciencia, pues ha habido muchos que eran científicos, con lo cual, bueno, pues se da un poco la impresión de que son disciplinas un poco exentas, ¿no? Y entonces con la filosofía de la religión, que curiosamente era la materia que impartía Bueno los últimos años, cuando era catedrático emérito en la Facultad de Filosofía en Oviedo, pues sucede un poco pues lo que estoy comentando aquí, ¿no? Pues se le da una especie de una presencia como si fuera algo inmanente, algo distinto, ¿no? Pues a lo que sería pues una parte de un sistema, y se pretende muchas veces presentarla incluso sobre todo por parte de profesores que serían antiguos clérigos, ¿no? Como si fuera una disciplina exenta o como análisis del fenómeno religioso. Y realmente
pues esto diluye mucho, diluye totalmente el origen, ¿no?, de lo que sería la filosofía de la religión. Puesto que el primero que habló de filosofía de la religión, al menos en un sentido nominal, o sea, pues en un sentido representado, como tal disciplina, la llamó así en sus lecciones sobre filosofía de la religión, fue Hegel. De hecho, pues bueno, las lecciones de filosofía de la religión sobre filosofía del arte y sobre filosofía de la historia, pues fueron ya lecciones que no publicó él, sino que se publicaron a su muerte de parte de sus alumnos, que eran los apuntes de los alumnos. Y el propio Hegel deja muy claro que la filosofía de la religión viene a sustituir o ocupar el lugar, en este caso, de lo que tradicionalmente se llamaba teología natural. Es decir, que de alguna manera, pues la filosofía de la religión surge en un contexto en el que las distintas religiones pues empiezan a considerarse en un plano de igualdad. Y ese plano de igualdad consiste en realizar la crítica. Es decir, pues en teoría, para hablar de filosofía de la religión, habría que empezar pues señalando que no hay verdad en la religión en el sentido de que haya una religión que sea verdadera, ¿no? De que una religión sea la principal y las otras pues sean supersticiones, por ejemplo, ¿no? Claro, un creyente, bueno, un clérigo católico que hable de filosofía de la religión, pues tendrá que defender que la religión verdadera pues es el catolicismo. Hegel era protestante, luterano, aunque en este caso, hablando de filosofía de la religión, pues él pretende, otra cosa es que él realmente lo haga, pues el mantenerse en un plano no tanto de neutralidad, sino de crítica a todas las religiones, ¿no? Entonces, ya de entrada, la filosofía de la religión surge ya en un sentido estricto, pues cuando la teología natural se apaga, es decir, cuando la justificación de lo que sería pues la fe cristiana, por ejemplo, los preámbula fidei, ¿no?, pues los preámbulos de la fe, pues empiezan a eclipsarse y se empieza a poner en cuestión precisamente la idea de Dios, o empieza a dibujarse ya de otra manera diferente, ¿no?, a lo que decía la teología natural. Y realmente, pues esa idea de Hegel, aunque nosotros no la asumamos en un sentido estricto, pues sí tenemos que tomarla como referencia. Para hacer filosofía de la religión necesitamos partir del hecho de que todas las religiones son falsas. Otra cosa es que podamos encontrar alguna franja de verdad, pues en el sentido de que pues haya mayor, pues si se quiere, mayor abanico de racionalidad, pues en el catolicismo frente al Islam, por ejemplo. Pero eso no quita pues que al final tengamos que asumir pues que el Dios monoteísta no existe. Serán otras cuestiones las que haya que tomar en cuenta, y desde luego pues habrá que ver dentro de la propia historia de las religiones, pues claro, qué tipos de religiones nos encontramos y bueno, pues el grado, en este caso, de racionalidad, si se quiere, ¿no?, u otras cuestiones. Pero ya no podemos asumir o podemos partir del hecho de la verdad de ninguna religión, sino que hay que considerar que todas son falsas en ese sentido. Bien, teniendo en cuenta, bueno, recogiendo esto último que ha mencionado, que ha dicho, sobre que para hacer un análisis histórico, si se quiere, o filosófico sobre las distintas religiones, hay que partir del punto de que todas son falsas. Le quería realizar la siguiente cuestión, una cuestión más orientada a la actualidad de la misma disciplina de la filosofía de la religión, o incluso para no sé si llamarlo asignatura, o incluso también otra disciplina como la historia de las religiones. ¿Por qué sería importante estudiar a día de hoy estos fenómenos que se dan de las religiones? Bueno, pues la religión sigue siendo un hecho, por lo menos desde el momento que sigue habiendo creyentes. Claro, por lo menos en las religiones monoteístas terciarias, desde luego, pues en algunas religiones que todavía existen de carácter secundario, si se quiere, politeísta, algunas refluencias de las mismas, a veces mezcladas pues con religiones terciarias. Bueno, de hecho, pues prácticamente ahora pues, siempre mezcladas, ¿no? Las religiones monoteístas terciarias, o la tercera fase de la religión, pues es la fase culminante, y diríamos que todavía seguimos ahí. Pero bueno, pues todavía hay ciertas refluencias.
no solo de las religiones secundarias, sino incluso de lo que desde el materialismo filosófico denominamos como núcleo de la religión, que tiene que ver, en este caso, con la relación de los seres humanos con otras voluntades e inteligencias diferentes, que no son humanas, y que son los númenes, ¿no? Porque al fin y al cabo, para el materialismo filosófico, la religión pues no es tanto la relación del hombre con Dios, sino pues la relación con otras voluntades no humanas. En este caso son los animales, pero claro, realmente hay que poner aquí la salvedad de que no son los animales actuales, las mascotas, los animales domesticados, sino más bien pues lo que sería la megafauna de la época del Pleistoceno, del Paleolítico Superior, y esas relaciones conflictivas, desde luego, con los animales, porque al principio pues el ser humano pues estaba rodeado y casi sometido por esos númenes, y luego paulatinamente pues el ser humano fue dominándolos, domesticándolos y reduciéndolos pues incluso pues a reservas, a circos, zoológicos, animales de compañía, etcétera. Y realmente pues la religión, el fenómeno religioso, pues es ese proceso en el que los seres humanos pues van de alguna manera dominando y domesticando a los númenes, hasta el límite pues de haberlos convertido casi en máquinas, ¿no? Pues esa sería, digamos, a grandes rasgos, lo que llamamos el curso de la religión, ¿no? Pues ya es una teoría novedosa, desde luego, pues hay que explicarla a fondo, porque no hay pues prácticamente precedentes de esto que estamos comentando. Sí es cierto que el término numen pues ya viene de la época romana, de la época de Varrón concretamente, pero el numen no se entiende en el sentido que señala Bueno, ¿no? La tesis de Bueno es una tesis novedosa y que no se hubiera podido realizar pues hasta la década de los 70, pues cuando se empezó a tomar en consideración desde la biología y la etología, desde lo que es el estudio de la conducta animal comparada, que los animales pues tienen cierto grado de inteligencia y de voluntad. O sea, que no son máquinas como diría Descartes o como dirían otros autores, ¿no? Sino que realmente pues las relaciones de los seres humanos con los animales son relaciones, digamos, de voluntades diferentes, pero claro, pues son voluntades a veces simétricas, a veces tienen relaciones simétricas. Eso se ve mucho hoy día, pues cuando pues, la gente pues adopta una mascota, ¿no? Pues hay ciudades en España donde existe el censo es mayor de mascotas que de ciudadanos. Y bueno, y desde luego más que de niños, ¿no? Entonces, realmente es una cosa sorprendente y es una refluencia de una religión que ya no existe, porque la religión primaria se extinguió ya desde el momento en el que el ser humano se encontró con esos animales, con esos númenes del Pleistoceno, y fue poco a poco dominándolos, ¿no? Aunque desde luego pues esto es complejo y requiere pues bastante explicación. Bueno, pues seguramente se pueda explayar usted en la última pregunta que iba encaminada a esto, pero ya ha hablado un poco usted sobre eso mismo, sobre el desarrollo que tendrían las religiones dentro del propio sistema del materialismo filosófico. Bien, continuemos bueno, con la tercera pregunta. Y bueno, va encaminada a nuestro entorno, es decir, al entorno y al contexto en el que una persona no solamente nace, sino que se desarrolla. Y bueno, partiendo de que todas las religiones son falsas, son de la misma manera, son todas las religiones iguales o son distintas entre ellas, sobre todo pues me fijo en las distintas estructuras de parentesco que puedan crear cada una de las distintas religiones. Pues realmente, aunque todas sean falsas, desde luego, no todas son iguales, ¿no? Como ya destacamos en la primera pregunta. Puede haber mayor grado de racionalidad en las prácticas de una respecto a otras, ¿no? Concretamente, Bueno tenía una tesis muy fuerte, que yo creo que se sigue corroborando hoy día, y es que el catolicismo, respecto a las demás religiones terciarias, tiene un componente de racionalidad muy superior. Y además, básicamente, pues lo que decía Bueno es que en el catolicismo pues existe el reconocimiento pues, de que hay una sociedad civil, pues, bueno,
o así lo llaman, claro, la eclesía, pues la sociedad civil, que tiene pues cierto grado de autonomía respecto al Estado. No niega al Estado, ¿no? Porque al fin y al cabo, desde el punto de vista pues tomista, pues la Iglesia y el Estado son dos sociedades perfectas. En todo caso, bueno, decía Santo Tomás, eso sí, que el Estado tenía que tomar el referente del cristianismo, un Estado tenía que ser cristiano para ser Estado legítimo, claro, porque realmente pues la legitimidad, claro, para Santo Tomás, pues desde luego claro, la fuente de verdad es la revelación. Entonces, claro, el cristianismo es la religión verdadera frente a otras. Y claro, pues si es la religión verdadera, pues tiene que ser el modelo. Incluso Santo Tomás dice que es el mismo modelo o la misma relación que podría haber entre el Sol y la Luna, ¿no? Pues la Luna es como un satélite, en este caso de la Tierra, y la Luna refleja la luz del Sol, ¿no? Pues el Estado tiene que de alguna manera imbuirse de la tradición cristiana, ¿no? Y además, claro, la tradición cristiana pues reconoce pues eso que estuvo tan de moda en España en los años 80, que es la objeción de conciencia, ¿no? Cuando había pues una serie de jóvenes que estaban en edad de realizar el servicio militar y entonces se oponían a hacerlo porque apelaban a la objeción de conciencia. Claro, a bueno esto le parecía un poco extravagante, ¿no? Que era eso de la conciencia. Pero luego, pues, el libro, sobre todo con La fe del ateo, pues reconoció que, bueno, que la objeción de conciencia es algo reconocido por el catolicismo, ¿no? Pues el derecho de asilo, de protegerte de un poder tiránico que quiere aplastar al individuo. Claro, la idea de los derechos individuales y de los derechos humanos no es una cosa nueva de 1948. Fue una idea que se acuñó realmente pues, en el siglo XVI, en el contexto de la escolástica española, hablando pues, de los derechos. Claro, si los españoles tenían derecho a entrar en América, por ejemplo, claro, había que respetar una serie de derechos, derecho pues, al libre comercio, a utilizar las fuentes de riqueza, por ejemplo. Claro, había unos derechos naturales, pero claro, es un derecho natural que reconoce el catolicismo, ¿no? De hecho, pues hoy día, aunque pues, la tradición católica ya está muy disuelta en el fondo, pues estamos observando pues, en los últimos tiempos pues, cómo se pretende pues, obligar a ciertas personas pues, pues, se les quiere obligar pues, a recibir pues, ciertos tratamientos médicos, se quieren convertir en obligatorios ciertos tratamientos médicos a propósito pues, de la enfermedad esta del coronavirus, ¿no? Entonces, claro, en países de tradición protestante estamos viendo cosas sorprendentes, ¿no? Pues, por ejemplo, en Australia pues hay campos de concentración para no vacunados. El otro día vi una noticia de que en el estado de Washington, en los Estados Unidos, querían hacer también campos de concentración para los no vacunados. Claro, estamos hablando de países de tradición protestante. Y bueno, señalaba precisamente que el protestantismo, frente a esa objeción de conciencia que reconoce el catolicismo, pues el protestantismo cae en el más vil fanatismo. O sea, niega toda legitimidad al individuo, dice que cada rey tiene derecho a escoger su religión y que los súbditos tienen que obligatoriamente seguir esa religión, cuius regio eius religio. Entonces tenemos ahí la obligatoriedad. Es decir, claro, el aplastamiento de la libertad individual, curiosamente, ¿no? Y entonces, en una situación extrema como esta que estamos viviendo, pues estamos volviendo a ver esas cosas, ¿no? De obligatoriedad, de pasar por encima de unos derechos que están reconocidos, además, ahora legalmente, que no son unos derechos que se hayan inventado unos teólogos, sino que son derechos reconocidos en las leyes, claro. En España, país católico, aunque la fe haya decaído, pues esas cosas no existen. O sea, no existe esa obligatoriedad de que tú tengas que hacer lo que te diga el Estado sin más. Tú tienes unos derechos reconocidos por la Constitución, aparte de por tratados internacionales, que se remontan precisamente pues, al final de la Guerra Mundial. Y bueno, desde luego aquí podríamos hablar mucho de otras cosas, del problema del Islam también, pues, que es otra anomalía respecto al cristianismo, es una herejía del cristianismo. Pero bueno, para resumir esto, pues citando una frase que señalaba, bueno, claro, que el protestantismo pues, es el que llevó a las cámaras de gas de la Alemania nazi. O sea, que no fue algo casual, ¿no? Bueno decía
que el fenómeno del nazismo no fue un fenómeno, un eclipse de la razón de los alemanes, sino que en el fondo eso venía de la teología protestante, ¿no? Pues el odio a los judíos que cita Lutero en el siglo XVI, y bueno, todas esas cuestiones del determinismo, de que son el pueblo elegido, y son cosas que siguen todavía incubándose en el mundo protestante, ¿no? Pues a la hora de la verdad, todos esos derechos individuales pues, han caído en saco roto, ¿no? Como se puede ver. Pues de hecho yo creo que me atrevería a decir que es bueno, no sé si la respuesta o bueno, la respuesta a la pregunta pues más interesante. De hecho, bueno, a lo mejor nos salimos del tema o nos hemos salido ya un poco, pero en relación con lo que ha dicho usted sobre que los campos de concentración son un resultado histórico del protestantismo, pues se puede ver claramente la situación o no, bueno, la situación de de la clase obrera, por ejemplo, en Gran Bretaña o en la misma Alemania, o la herencia racista que pueda haber de los padres fundadores de los Estados Unidos, que pueda llegar hasta Adolfo Hitler. Es decir, que muchos de los historiadores se realizan una pregunta, por así decirlo, implorando al cielo de cómo pudo ser posible Hitler, y realmente pues esos Bueno, casos ya se estaban dando desde hacía mucho, sí, desde sí. hacía mucho tiempo, desde antes. Sí, bueno, además precisamente, pues no hace mucho en un seminario que estoy impartiendo sobre geopolítica, pues hablaba claro, del Lebensraum o del espacio vital que reclamaron los nazis en el periodo de entreguerras. Y claro, dije que, hombre, que lo del Lebensraum no lo habían inventado los nazis, No. que los norteamericanos en el siglo XIX, según la doctrina del destino manifiesto, que eran el pueblo elegido de Dios, pues también hicieron el Lebensraum y avanzaron hacia el oeste, acabaron con los indios. Bueno, a los negros los tenían ahí también y los tuvieron pues hasta la década de 1960 como ciudadanos de segunda categoría. A los mexicanos que se encontraban en la anexión pues, de California, de Nuevo México, de Texas, pues los consideraron asimilados. Pero bueno, es que luego ves cosas que se parecen mucho, ¿no? Otra cosa es que eso, pues, el grado, digamos, el grado de sostenimiento pues, de todas esas cosas, hasta qué punto pues hoy existe o no, pues claro, eso ya es más discutible, ¿no? Pero vamos, hicieron cosas que se parecían mucho a las del nazismo. Y de hecho, pues hace unos 60 años precisamente, pues hubo un caso, además un caso sanitario, en el que se realizó una esterilización masiva de la población de raza negra, o se intentó realizar. De ahí que muchos negros en los Estados Unidos, incluso negros famosos, pues no quieran tampoco pues, vacunarse, ¿no? Porque temen que vuelva a suceder lo mismo que pasó hace décadas, ¿no? Pero bueno, digamos que son ejemplos, ¿no? De que eso no, lo del nazismo no es un hecho aislado, ni mucho menos. No, no. Bueno, para seguir con la entrevista, aunque esto es pues un tema muy interesante y que yo, bueno, he mirado un poco. Bueno, sigamos con la cuarta pregunta y bueno, teniendo en cuenta de que el materialismo filosófico partiría de que todas las religiones son falsas y que no existe ninguna deidad, quería preguntarle por el propio ateísmo. Es decir, en La fe del ateo creo que es el libro donde se dan estas cuestiones. ¿Qué tipos de ateos, qué tipo de ateísmo existiría? Bueno, ateísmo en un sentido etimológico pues es fácil de definir, es la negación de Dios, ¿no? Frente pues al agnosticismo que dice que la cuestión de Dios escapa a la razón humana, y al teísmo que dice pues, que se puede demostrar la existencia de Dios, pues el ateísmo niega a Dios, ¿no? Bueno, parte de la paradoja que señaló Zubiri, ¿no? De que el ateísmo es la fe del ateo, para componer el título del libro, ese del año 2007. Pero claro, bueno, empieza a analizar pues, lo que sería el problema del ateísmo, y desde luego
el ateísmo no es igual o no puede ser igual, pues un ateo que cree en un solo Dios, como decía Voltaire de Sócrates. Claro, Sócrates hablaba del Dios. Entonces, claro, lo que hacía Sócrates era una crítica a las religiones secundarias. Tampoco es que creyera en el Dios monoteísta, ¿no? Porque luego encuentras, por ejemplo, en autores como Feijó, precisamente una reivindicación de Sócrates como aquel que descubrió que la deidad es inmultiplicable, o sea, que habría descubierto el monoteísmo. Aunque realmente dice, bueno, que el inventor de la teología, en el sentido pues, del monoteísmo, el inventor de Dios es Aristóteles. Pero claro, es un Dios que no conoce el mundo, es el acto puro, es el que mantiene la inmanencia del movimiento, es otra cosa distinta del cristianismo. En cualquier caso, pues claro, Sócrates es ateo, pues sería ateo de las religiones secundarias, pero cree en algo que llama el Dios, que sería el demon, su numen, que es el que le ilumina o le guía. Y de hecho, pues claro, los cristianos son ateos pues, de las religiones secundarias. Cuando Hernán Cortés pues, llegó a México y conquistó Tenochtitlan, pues lo que hizo fue quitar pues, la estatua donde estaba Quetzalcóatl y puso ahí pues, una imagen de la Virgen María, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hay también ateísmo, ¿no? Pues ateísmo de la serpiente alada, de los mexicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay diversas variedades de ateísmo según, pues claro, el tipo de religión o ámbito religioso en el que nos encontremos. Tampoco sería igual un ateo católico que un ateo protestante o un ateo musulmán. Claro, desde luego las dogmáticas influyen, el monoteísmo no es uniforme en todas partes y más aún, una vez que nos ponemos en la situación del ateo que niega todas las religiones, nos ponemos en la situación de que todas las religiones son falsas, pues entonces, bueno, sin embargo, distingue tipos de ateísmo. Hay un ateísmo, digamos, esencial, que es el que niega pues, la esencia de Dios, que considera que la esencia o la idea de Dios es de por sí contradictoria. Y luego hay un ateísmo existencial, el que niega que Dios exista, efectivamente, ¿no? Digamos que hay dos planos, a veces están separados. Y bueno, ejemplos de ateísmo, bueno, un ejemplo, por ejemplo, ahora hablando de Hegel, claro, Hegel es ateo en el sentido de que niega la verdad de las religiones. En el sentido, bueno, niega la verdad de que exista, digamos, Dios como tal, es un ateo existencial, pero dice que Dios puede llegar a existir, porque Dios sería el último jalón, el último estadio del espíritu, que será el desarrollo humano, ¿no? Entonces, Hegel es ateo existencial, pero no es ateo esencial, en ese sentido. De hecho, bueno, el idealismo alemán fue caracterizado de ateísmo, aunque Nietzsche sospechaba que había algo de teología camuflada, pero claro, lo que hay de teología camuflada es un ateísmo esencial, existencial, no esencial. Y claro, Bono decía que el ateísmo que él defendía era ateísmo esencial total. Si San Anselmo decía que la idea de Dios, de un ser perfectísimo, implica la existencia, pues para Bono es al contrario. La idea de un ser perfectísimo implica su no existencia. ¿Por qué? Puesto que un ser que tuviera todas las perfecciones necesariamente lo negaría todo. O sea, sería lo que los cristianos llaman panteísmo, ¿no? Pues que Dios se identifica con el mundo y eso no puede ser. Y entonces, claro, como la idea de Dios es contradictoria, pues eso demuestra que no puede existir. Y luego, bueno, señalaba también un caso peculiar, que es lo que denominaba como ateísmo privativo. Y se refería, pues, sobre todo a aquellos ateos que tuvieron, pues, cierta relación con el mundo religioso, que a lo mejor fueron seminaristas o tuvieron cierto contacto, ¿no? Pues con la religión, y entonces tienen en este caso la fe del ateo, pero del converso, ¿no? Del que ha negado a Dios, y entonces se revuelve completamente contra todo lo religioso, ¿no? Pues es el caso de muchos anticlericales que tuvieron una fe muy intensa y luego renegaron de ella, ¿no? Y además luego pues también habría un ateísmo negativo, dice, bueno, de aquel que niega a Dios, pero no se enfrenta o no considera, o digamos, no es beligerante respecto al fenómeno religioso, ¿no? Ahí podría encajar, por ejemplo, Ortega.
A Ortega no le satisfacía especialmente que España fuera católica, pero él no se mostró nunca como alguien anticlerical. Digamos que su crítica tenía otra índole. Entonces, digamos que ahí tenemos una serie de variedades de ateísmo que nos permiten pues, clarificar un poco más el panorama, ¿no? Ya no solo se trata de negar a Dios, sino se trata de ver si niegas la existencia, niegas la esencia, al negar la esencia, pues niegas también la existencia, o el ateísmo privativo o el negativo. Es decir, hay muchas variedades de ateísmo, ¿no? Según señaló Bueno. Bueno, pues muchas gracias por esta explicación y habrá que, bueno, teniendo en cuenta todos los tipos que hay de ateísmo, pues habrá que estudiarlo a fondo y con detalle. Y bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista y aunque usted haya realizado unas pinceladas en la segunda cuestión, bueno, pues queríamos preguntarle que, cuál sería la postura del matrimonio filosófico con respecto a las religiones. Es decir, usted ha explicado un poco cómo se desarrollarían esas religiones primarias, secundarias y terciarias. Y pues bueno, queríamos saber si podría explayarse un poco más en esa cuestión. Sí, bueno, efectivamente esta es una cuestión pues compleja, puesto que de hecho, Bueno dedicó un libro completo, que es El animal divino, pues a analizar estas cuestiones. Y el libro, pues desgraciadamente no es fácil de acceder a él, pero bueno, existen copias digitales, pero bueno, el libro físico como tal está virtualmente agotado, ¿no? Hay algunas ediciones que son ya casi objeto de coleccionista. En cualquier caso, bueno, El animal divino es un libro del año 1985 que fue resultado de un seminario que Bueno planteó pues, un año antes en la Facultad de Filosofía en Oviedo. En principio, pues era un seminario, digamos, de tentativa, pero al final yo creo que él pone sobre la mesa cuestiones fundamentales, creo yo, que además determinan lo que sería el materialismo religioso, ¿no? Pues, o la posición materialista, ¿no? Entonces, la idea del animal divino, pues desde luego, es negar que la religión pues sea simplemente pues un asunto psicológico, sociológico, etnológico, digamos que lo que se denomina como ciencias de la religión, pues no nos permiten dar cuenta de lo que sea pues la religión como tal, nos presentan unos fenómenos de algo que se llama religioso, pero no nos permiten profundizar. Y entonces la tesis fuerte de Bueno es precisamente la de acudir pues, a una cuestión ontológica. Es decir, lo importante a la hora de hablar de la esencia de la religión, pues es una teoría de la esencia muy peculiar, que no inventa Bueno, pero que sí le sirve pues, para explicar lo que es el fenómeno religioso, que es una esencia pues, no fija, genérica, sino que es una esencia que evoluciona, ¿no? Que tiene un núcleo, un origen, tiene un curso, pues un desarrollo de sus fases y un cuerpo, que serían unas determinaciones concretas de la esencia. Y entonces, a la hora de hablar de la esencia de la religión, el cuerpo, mejor dicho, el núcleo, ¿no? Pues el origen de la religión se encuentra pues no en la relación del hombre con Dios, sino en la relación del hombre con una serie de voluntades que no son humanas, que son los númenes, y concretamente los númenes del Pleistoceno, ¿no? Pues de la época prehistórica. En ese momento, pues el hombre se encuentra pues, con otras voluntades que en principio le envuelven, que son muy poderosas, los mamuts, los tigres de dientes de sable, etc. Y después, pues el hombre empieza a poner en marcha pues, una serie de estrategias, de normas, de instituciones también, pues de figuras de la racionalidad humana que son específicas de él, técnicas de adiestramiento, por ejemplo, armamento, etcétera, técnicas de caza. Entonces, claro, el origen de la religión pues está en ese primer hombre que tiene el encuentro pues, con el tigre o con el mamut y logra salir victorioso. Entonces, pues empieza a investigar pues, cómo se comporta el mamut o el tigre
empieza a entender sus rituales. Claro, digamos que la primera teología sería esa, entender pues cómo se comportan esos seres tan extraños, ¿no? Que enardecen y horrorizan, ¿no? Como decía San Agustín cuando hablaba de Dios. Eso que dice creo que es en la Ciudad de Dios. En lo que te pareces a mí, me enardezco. En lo que te diferencias, me horrorizo, ¿no? O sea, claro, está hablando de algo que se parece y al mismo tiempo pues, se diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo terrible, eso es lo luminoso, ¿no? Eso es el misterio de la religión, ¿no? Pues esa relación, a veces simétrica, con los animales y donde poco a poco pues, el hombre va dominándolos. Pero claro, en el momento en el que sabe cómo dominar a esos animales, ya no hay religiosidad primaria, se disuelve. En ese momento es el hombre el que se convierte en señor y dominador de los animales, surge la religiosidad secundaria, los animales del Pleistoceno se extinguen, quedan reducidos a, pues bueno, pues a los animales prácticamente que tenemos hoy, muchos de ellos animales domésticos, sigue habiendo fieras, pero ya el hombre pues tiene su propio espacio, ya ha domesticado los animales, y entonces, claro, las deidades secundarias son seres humanos, ¿no? Pues aquello de que decía Feuerbach, de que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza, pues claro, ya es el hombre que domina los animales, ¿no? O que incluso se identifica con algunos de sus poderes, ¿no? Pues Zeus con el águila, Atenea con la lechuza, etcétera, pero claro, ya es el hombre el que toma las virtudes de los animales. El ejemplo que citaba Bueno de los chamanes que se vestían con las pieles de los osos, por ejemplo, y claro, pues se suponía que tenían el poder, la fuerza del oso, la adquirían de manera luminosa. Claro está, ahí ya como los animales empiezan a quedar en un segundo plano, pues empieza el delirio politeísta, ¿no? Dice Bueno que ahí, claro, la religión secundaria, el politeísmo, es un delirio, porque ya se ha ido perdiendo el referente. Y entonces, pues ya es el hombre que se atribuye a sí mismo esos poderes luminosos, pero claro, ahí ya no están esos poderes, ya los animales no tienen ese poder, han ido quedando domesticados. Y luego ya en el límite, pues la religión terciaria, pues sería la crítica al delirio politeísta y a su vez, pues claro, se pone un poco más de orden y de racionalidad, pero claro, la religión ya prácticamente ha desaparecido. Ya lo que hay son una especie de estructuras recrecidas con múltiples instituciones, en ritos, dogmas, claro, y eso ya es más algo social que propiamente religioso. De hecho, pues el monoteísmo para Bueno es la antesala del ateísmo. Y claro, el ateísmo aquí, en un sentido positivo, es considerar a los animales como máquinas, ¿no? Pues como decía Descartes o como decía Malebranche. Es decir, claro, el ateísmo sería eso, ¿no? Sería eso de la muerte de Dios, ¿no? Bueno, el animal divino representaba pues una escena de un matadero donde aparecían las piezas de carne colgadas y decía, esto me recuerda a lo que decía Nietzsche, ¿no? De que Dios ha muerto, lo hemos matado nosotros, claro. O como en esta película del año 2005, ¿no? King Kong, la versión moderna de King Kong, claro. King Kong es el numen, lo traen de un lugar pues ignoto, lo llevan a Nueva York, que es claro, es el centro de la civilización, y King Kong pues parece que es el rey de esa jungla, ¿no? Pues de esa jungla que sería pues la megaurbe de Nueva York, en pleno corazón de Estados Unidos, y al final pues acaba muerto. Claro, ese momento en el que le ametrallan y cae al vacío, pues es la muerte de Dios, ¿no? Pues nosotros hemos matado a los númenes. Claro, evidentemente, la religión ha llegado a su culminación, por así decirlo. Y lo que habría hoy día, dice Bueno, pues son una serie de refluencias, ¿no? O restos de algo que sucedió, ¿no? Pues la veneración por las mascotas, el cuidado de las mascotas, recuerda un poco pues a eso al culto, digamos, de la religiosidad primaria. Eso sí, un culto que no conocemos porque no tenemos referencias directas, sino que tenemos que suponer pues a través de los conocimientos que hoy tenemos de etología, ¿no? Claro. Una vez que sabemos que los animales, pues incluso pues los grandes simios son nuestros primos hermanos, pues claro, ahí podemos ver ya algún referente que nos explica lo que pudo ser, pues lo que pudieron ser esos encuentros con los animales del Pleistoceno, ¿no?
y hay multitud de referencias, pero ya serían refluencias, ¿no? Lo mismo, pues las refluencias de la religiosidad secundaria, pues en nuestros días, a través del tarot, la adivinación, los cultos africanos, por ejemplo. Eso se da mucho en Cuba, ¿no? Pues, ¿cómo se llaman? Los orishas o algo así. Claro, todo eso son refluencias en otro contexto diferente, ¿no? Pues por motivos históricos, culturales muy diversos, ¿no? Y claro, pues el catolicismo, por ejemplo, o el islam, y claro, y otras religiones terciarias habrían perdido ya mucho peso. Desde luego, pues el ateísmo o el desdén por el culto a Dios en Occidente, pues sobre todo en Europa, pues es muy acusado, no en todos los lugares, eso sí, pero claro, ya es una cuestión más bien sociológica en el fondo, ¿no? Hay gente que está saltando de una religión a otra, como el que pasa de consumir la Coca-Cola a consumir Pepsi, ¿no? De hecho, hay historiadores que hablaban claro, del origen de la Coca-Cola y decían, claro, la Coca-Cola era como una religión, pero en unos años surgieron adeptos a la Pepsi, ¿no? Entonces ya, claro, la religión parece una cuestión más bien social, ¿no? De hecho, hay una iglesia de Maradona también, por ahí, Ah, pues eso en no, Argentina. no lo Sí, sí, sabía hace yo, unos años. Claro, pero entonces me lo todo espero, esto, me lo espero. claro, todo este fenómeno religioso pues se ha ido desdibujando, ¿no? En el fondo. Es, digamos, la disolución de la esencia. Y luego, pues dentro de la esencia de la religión también tenemos el cuerpo, ¿no? Que serían las determinaciones efectivas, que se refiere pues a los dogmas o sobre todo más bien a cuestiones ya pues positivas, pues de los santos, los fetiches, los templos. Claro, esto lo destacaba, bueno, claro, que en el cristianismo existe esa gran paradoja que se planteó de que, claro, si Dios es infinito, pues no puede estar encerrado en un templo. Entonces creo que fue Eustacio de Sebaste en los últimos años del Imperio Romano el que dijo que, claro, no encerramos a Dios, sino que encerramos a los fieles. Pero claro, esas cuestiones sociológicas, si se quiere, pues ya son parte del cuerpo de la religión. Entonces, digamos que la perspectiva que emplea Bono para analizar el fenómeno religioso es muy diferente pues, a lo que se suele decir habitualmente. Bueno, pues también es cierto que se decepcionaba un poco, bueno, yo creo que lo decía con ironía, en los años 80, cuando acudía a debates en televisión y se encontraba con teólogos, y alguno le decía, no, no, mi libro ha vendido 100.000 ejemplares. Y bueno, decía, creo que el mío ha vendido 3.000, pero ¿qué más da? Y de hecho es curioso, ya con esto quiero finalizar la respuesta, que el animal divino, pese a que es, claro, parte de coordenadas ateas, pues fue mejor recibido y seguramente mejor entendido en contextos teístas, desde luego teístas católicos en España, que en contextos ateístas, ¿no? De hecho, para muchos, bueno, ahí pues había dejado de ser ateo. De hecho, el Gonzalo Puente Ojea, que fue uno de los contemporáneos de Bueno, le criticó su teoría de los númenes en Elogio del ateísmo y tuvieron una polémica durante bastantes años. Y luego, pues, sin embargo, pues lees algunos libros de teólogos en la BAC, de teólogos a lo mejor que no son muy relevantes o que no son muy conocidos, y te encuentras referencias al animal divino. Aunque sean breves, ¿no? O sea, que realmente lo tienen en cuenta, ¿no? Eso es lo curioso. Que ha afectado más en círculos, digamos, clericales o teístas que en el círculo, digamos, del materialismo ateísta, por así decir, ¿no? Por hablar en un sentido general. Pues sí, sí que podría sorprender, pero bueno, siempre habría que estar, no me gusta utilizar esta expresión, pero bueno, habría que estar dispuesto a- a estar abierto a cualquier estudio, aunque no parta desde nuestras mismas coordenadas. Y bueno, pues esta ha sido la última pregunta. Le agradecemos no solamente su presencia aquí, su amabilidad, sino también esta breve lección o breve resumen sobre el libro de Gustavo Bueno, El animal divino, que por cierto, si yo lo miré ayer
y por lo visto están reeditando entre ellos varias obras, entre ellas el Aníbal Divino y Ensayos materialistas de la Fundación Gustavo Bueno. Sí, bueno, al menos ese es el proyecto, ¿no? Ya se reeditaron algunas obras, ¿no? Como el mito de la izquierda, el mito de la derecha, y se supone que pronto saldrá el Animal Divino. Y bueno, en nuestro caso, pues independientemente de cuándo se reedite, pues hay que señalar que el 18 de enero iniciamos pues nuestro curso sobre la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, el animal divino y más allá. Es decir, vamos a hablar del animal divino, desde luego, como obra nuclear de la filosofía de la religión, pero vamos a hablar de otras, no solamente también la fe del ateo, sino otras obras donde Bueno habló de religión y la verdad, pues vamos a impartir un curso muy completo. Así que, pues quiero aprovechar el final de esta entrevista pues para invitar a todo el mundo a suscribirse al curso y a disfrutar de todo lo que vamos a impartir ahí, ¿no? Además hay plazas limitadas y yo creo que es el mejor momento, una semana, pues para que la gente se suscriba. Bien, pues ya queda dicho, quedan avisados ustedes, los suscriptores del canal o quienes lo vean, quienes vean esta entrevista. Y dejaremos en la descripción pues la dirección o la misma página de Metábasis donde pueden contactar con el profesor, con el doctor Rodríguez Pardo. Y pues nada, me dispongo bueno, pues a despedir el vídeo. De nuevo le agradecemos su presencia aquí y nada más, esperamos tenerle de nuevo en este canal para tratar cualquier otro tema y pues nada. Hasta luego. Muy bien, gracias por la oportunidad que se me brinda. Y nada, pues saludar a todo el mundo y nos vemos el 18 de enero.